Bienvenidos a su canal Paleos, la historia de la vida en la Tierra. El día de hoy tenemos un video elegido por nuestros mecenas de Patreon, donde responderemos a una pregunta que aparentemente es sencilla y hasta lógica. ¿Qué es una planta? Así que si quieres saber cuántas definiciones de este grupo existen y existieron, así como las características que las distinguen de otros organismos y cómo se clasifican, este video es para ti. En lo general existen 4 sentidos de lo que es una planta, y sus nombres están en latín. Como el primer sentido tenemos el sensu amplio. Este se traduce como sentido amplio, y fue creado a partir del sentido común, y es además el más antiguo. El primero en ponerlo en papel fue ni más ni menos que Carlos Linneo en 1751, dándoles el nombre del reino Vegetabilia. Linneo incluyó en el grupo a organismos que reconocemos hoy de forma inequívoca como plantas, pero también incluyó a las algas rojas y a los hongos, 2 grupos que no son considerados plantas hoy en día. A este concepto de planta le fue cambiado el nombre en 1866 por Ernst Haeckel, quien les dio el nombre de reinoplante, reutilizando un concepto creado por Linneo que designaba al cuerpo de las plantas. A pesar de esto, el naturalista alemán siguió incluyendo en el grupo a los hongos. Tuvo que llegar Robert Whittaker en 1969 a sacar a los hongos del reino plante e incluirlos en su propio reino, fungi, con su sistema de los 5 reinos, que, dicho sea de paso, ya está obsoleto. Y a pesar de esta corrección para con las plantas, Whittaker siguió incluyendo a las algas rojas como plantas, y hoy no se les reconoce como tal, por lo que esta agrupación vegetal no perduró y le siguió una nueva definición. En el segundo sentido tenemos al sensu lato. Este se traduce de forma no literal como sentido laxo. Cronológicamente no es el segundo en toda regla, pero en orden de inclusión y exclusión de grupos sería el segundo. La creación de este sentido es atribuida al biólogo Thomas Cavalier Smith, quien en 1981 elevó el reino plante al rango de superreino e incluyó en este a 2 reinos. Por un lado, el reino viridiplante, las plantas verdes, donde incluyó a las clorofita, algas verdes, briofita, musgos y sus parientes, y a las traqueofita, las plantas vasculares. Un listado que no se le ocurrió a él, sino que viene de otro lado, pero ya lo veremos. Por otro lado, el segundo reino fue llamado bilifita, las plantas bilis, donde incluyó a las rhodophyceae, las algas rojas, y a las glaucophyceas, las algas blancas. Es la inclusión del reino bilifita en el superreino plante lo que hace que este concepto no sea aceptado actualmente. Aunque hay quienes miran hacia otro lado y fingen demencia, que Cavalier Smith nunca incluyó a las algas rojas y blancas en el grupo, pero así no es como funciona la taxonomía. Eso sí, Cavalier Smith fue el primero en dar un listado detallado de las características de los grupos que nombró, y eso será relevante más adelante. El tercer concepto es denominado sensu stricto. Este significa sentido estricto y fue creado en 1956 por el biólogo Herbert Copeland en su obra de revisión de la clasificación de los organismos inferiores. Copeland excluyó del reino plante a las algas rojas, enviándolas al reino protoctista, y a las algas blancas, enviándolas al reino esquizofita. Por consiguiente, los únicos miembros válidos del reino plante eran las algas verdes, las clorofitas, los musgos y sus parientes sin tejidos vasculares, las briofitas, y las plantas con tejidos vasculares, las traqueofitas. Y justamente estos son los únicos grupos reconocidos actualmente como plantas. Y el cuarto concepto es llamado sensu strictissimo. Este significa en el sentido más estricto, y fue creado en 1971 por la madre de la teoría endosimbiótica, Lynn Margulis, quien consideró que las algas verdes no entraban en la clasificación de planta y restringió al reino plante a únicamente los musgos y sus parientes, las briofitas, y las plantas vasculares, las traqueofitas. Pero como todo en la vida, pasarse de estrictos nunca funciona muy bien que digamos, y es que ese concepto de planta ya tenía nombre,
pues el grupo conformado por briofitas más traqueofitas se llama embriofita, un clado de plantas que engloba a aquellas que desarrollan embriones y fue creado en 1892 por el botánico alemán Adolf Engler. Pero, ¿cuál de todos estos sentidos usamos en la actualidad? Pues una mezcla de ellos. El nombre y rango lo tomamos del sensu amplio, aquel que estableció Haeckel en 1866, reino plante. Los grupos que incluimos en este reino los tomamos del sensu stricto de Copeland de 1956, incluyendo algas verdes, briofitas y traqueofitas. Pero la descripción del grupo y sus características las tomamos principalmente de Cavalier Smith, que las enlistó en 1981. Esas características son las que actualmente nos dicen qué es una planta en relación a su diferencia con grupos cercanos y otrora incluidos como plantas. Entre esas tenemos que, número 1, sus plástidos son las mitocondrias y los cloroplastos. Estos últimos son fotosintéticos oxigénicos, o sea que en su tipo de fotosíntesis se produce como desecho el oxígeno. Número 2. Sus cloroplastos poseen solo dos membranas, una interna y una externa, que evidencian que son producto de endosimbiosis primaria, es decir, descienden directamente de cianobacterias. Número 3. Sus cloroplastos poseen tilacoides acomodados en granas, y estas están unidas por laminillas transversales bastante largas que mantienen su unidad estructural. Número 4. Sus pigmentos fotosintéticos son la clorofila alfa y la clorofila beta. La forma beta se almacena principalmente en el fotosistema 2. Número 5. Sus cloroplastos almacenan directamente almidón en su cavidad interna llamada estroma. Número 6. Sus aparatos de Golgi tienen entre 10 y 100 dictiosomas, mientras que los de los eucariotas fotosintéticos que no son plantas tienen un número mucho menor, como estos de esta alga roja. Y si te lo preguntas, un dictiosoma es un par de cisternas en el aparato de Golgi. En eso se parecen las plantas a nosotros, pues nuestros aparatos de Golgi también son complejos, pero cabe resaltar que si no se tienen todas las características en conjunto, pues no se es una planta. Número 7. Sus flagelos, cuando están presentes, carecen por completo de mastigonemas, que son estas estructuras laterales en forma de peine. Número 8. Sus cilios tienen una zona de transición ubicada cerca de la base que en corte transversal tiene forma de estrella de 9 puntas. Número 9. Son incapaces de llevar a cabo fagotrofía celular, o sea que aunque existen formas carnívoras, sus células son incapaces de comerse a otras células, lo que hacen es absorber nutrientes. Y número 10. Y todo esto encerrado en paredes celulares compuestas principalmente por celulosa. Ya por último queda definir cuáles son las relaciones evolutivas de estos organismos. Primero que nada, el reino plante se divide en dos grandes linajes. Por un lado, el de las clorofita, las algas verdes propiamente dichas, y por el otro lado, las streptofita. Este nombre significa planta torcida y hace referencia a los espermatozoides de los miembros basales del grupo. Las clorofitas se clasifican en el parafilético grupo de las prasinofitas, unidas únicamente porque son planctónicas y unicelulares. Generalmente son flageladas y por lo regular marinas. Incluyen grupos como la clase Mammielophyce, los órdenes Pyramimonadales, Pseudoscorfieldeales, Nefroselmidiales y Prasinococales, así como algunos clados sin nombre que son denominados clados 8 y 9. Aquí encontramos al resto de prasinofitas que no mencioné y que tampoco encontrarás de forma independiente en este cladograma. Además, entre las clorofitas basales tenemos al misterioso orden Palmophyllales, que es verde y fotosintético a profundidades de más de 200 metros, lo cual no debería ser posible, pero al parecer lo logran con sus cuerpos gelatinosos especializados que enfocan la poca luz que les llega. Y hacia la cima encontramos como las últimas prasinofitas a la clase Picocystophyce. Posterior a estas habría evolucionado el ficoplasto, una estructura de microtúbulos que guía la producción de la placa que dividirá las células por la mitad durante su reproducción.
Aquí es donde encontramos al subfilo Chlorophytina, integrado por algas marinas como las clorodendrophysias, que posteriormente tienen parientes de agua dulce como las trebouxiophysias y las clorophysias, para luego culminar con las ulbophysias, que además de ser secundariamente marinas, son habitantes de los fondos. Por otro lado, en el linaje de las streptofitas empezamos con algas de agua dulce agrupadas en el grupo parafilético denominado Charophyta. Los tres grupos más derivados de algas charofitas se caracterizan por la evolución del fragmoplasto, una estructura de microtúbulos análoga al ficoplasto de las algas, que también guía la placa que separará a las células en división. Las algas charofitas con ficoplastos más derivadas incluyen a las charophysias, seguidas de las bidimensionales y espinosas coleoquetophysias, y finalmente tenemos a las signematophysias, algas dulceacuícolas unicelulares por reducción secundaria que soportan muy bien estrés hídrico y que son parientes de las plantas terrestres, las embriofita, que como su nombre sugiere, se caracterizan por desarrollar embriones. Así pues, todo este gran árbol es lo que entendemos hoy como una planta. Y bien, eso ha sido todo por hoy. Si este video te gustó, apóyanos compartiéndolo en tus redes sociales. Y no olvides dejarnos tu paleolike. Suscríbete si aún no lo haces y activa la campanita para saber cuándo subimos nuevos videos. Muchas gracias a nuestros mecenas que hacen posible nuestra labor, y si tú también quieres acceder a estos beneficios exclusivos, además de un megacurso de paleontología de vertebrados ya finalizado, no esperes más y conviértete en uno de nuestros Patreons. Esto fue Paleos, la historia del concepto de planta en la Tierra.